¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 8 de Apuntes de Periodismo. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez y se encuentra conmigo Michelle Estrada Torres. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Juan Carlos, y muchas gracias a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando por podcast o viéndonos a través de Facebook o de YouTube. Pues nada, ya muy contenta de que ya hayamos llegado al episodio 8. Todo se ha ido muy rápido. Y como siempre te pregunto, ¿qué dice el calor? Porque se ve que está, pero en su apogeo, ¿ah? Sí. No, en su apogeo, de verdad que sí. Ha sido bien caluroso, de hecho, no sé si ustedes también están pendientes porque le llegan por lo menos a la parte de México, a la parte este de México, las tormentas y demás, así que están pendientes a lo que se forma en el Atlántico y llega al Caribe. Pues hemos tenido ya 3 tormentas al momento en que se está grabando esto, ondas tropicales que podrían convertirse en tormenta y tienen algún potencial ciclónico, así que todavía no ha habido nada grande, pero es una temporada anticipada, ¿no? Porque esa formación mayormente ocurre de agosto en adelante, así que quiere decir que el mar está bastante caliente y eso pues no suelen ser buenos augurios para una temporada de huracanes que se anticipa activa. Pero sí, contestando tu pregunta, está bastante caluroso. Nosotros también tenemos aquí ya el calorcito, por ejemplo, a mediodía, pero ya ha estado lloviendo mucho. Ya las lluvias ya están pues permanentes, digamos, llueve diario. Y por ejemplo, ayer llovió 3 veces y fuerte, o sea, se detuvo un lapso, no sé, como de 2 o 3 horas y luego otra vez y luego descansó y luego otra vez. Entonces, pues sí, está bastante intenso. Lo que no me agradaría es que, por ejemplo, normalmente a estas alturas empiezan a haber noticias ya de inundaciones, sobre todo en la Sierra de Puebla, y hay que correr, ¿no? Porque hay muchas zonas damnificadas y son días de bastante, ¿cómo se diría? Pues de bastante estrés, de coberturas intensas, ¿no? Sí, eso pasa acá también. Ha llovido bastante. De hecho, ha llovido más en lo que va de junio que lo que llovió en todo mayo, que suele ser un mes más lluvioso. Mira. Así que también estamos lidiando con eso porque las inundaciones urbanas surgen en cualquier momento. Claro. Que también igual hay que atenderlo así con prioridad. Oye, Michelle, a ver, dinos de qué vamos a hablar este día. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la queja ahora? Bueno, pues fíjate que no es tanto queja. Yo creo que este va a ser el episodio más positivo porque somos periodistas y vamos a hablar de por qué decidimos y queremos ser periodistas y por qué nos gusta este oficio y por qué lo ejercemos. Así que yo creo que partiendo de mi experiencia, yo nunca, hay mucha gente que dice desde jovencito que estaba mentalizado a ser maestra o quería ser doctora o quería ser ingeniera o quería ser mecánico. Pues yo realmente esa inquietud no la tuve muy temprano en mi vida. De hecho, esos últimos años de la escuela estuve bastante perdida. No sabía qué me gustaba, no tenía muy claro qué quería hacer. Y descubrí que era buena escribiendo. Así que mi primera inquietud para encaminarme al periodismo era porque escribía bien y me gustaba. Pero el periodismo es mucho más que eso. Así que yo me hice periodista principalmente porque descubrí que el reportar, entrevistar me gustaba y porque era buena redactando. Pero incluso ejercí los primeros años siendo bastante, digamos, bastante simple en mi trabajo. Con el tiempo evolucioné y me di cuenta que el periodismo es mucho más que eso, así que le agarré un cariño especial, le agarré pasión. Y a mí realmente lo que me gusta de ser periodista es, aparte de contar historias, porque sí me gusta ser narradora y sí me gusta hacer storytelling y sí me gusta documentar, poder ser parte de un proceso de informar a la gente con datos relevantes que le permitan tomar decisiones. Entonces, eso es muy serio y ¿verdad? Y es un privilegio. Y hay mucha gente que lo hace en distintas... contribuye de diferentes maneras a la sociedad. Exacto. Y los periodistas son uno. Colaboras a que no estén, por ejemplo, viviendo en el engaño, ¿no? O sea, que a mí, por ejemplo, siempre me daba curiosidad saber el porqué de las cosas, de lo que fuera. O sea, por qué funcionaban, por qué se abrían, por qué se descomponían. O sea, por qué dijo eso, por qué dijo aquello. En cualquier tipo de circunstancia, digamos, verbal, física o no sé. Siempre me daba curiosidad y justamente para llegar y explicarle a alguien. Entonces, creo que lo lógico es que yo fuera un periodista, entre periodista y profesor, ¿no? Porque como que de pronto se parecen mucho. Pero entonces tú ya estabas hasta, a lo mejor ya bastante mayor cuando decidiste, es periodismo lo que yo quiero hacer.
Sí. De hecho, yo entré jovencita, ¿no? Estudié periodismo y tenía 18 años cuando empecé. Okay. Pero cuando yo me gradué de la universidad, incluso empiezo a trabajar y no entendía muy bien el concepto. Yo empiezo y entro a la redacción deportiva del periódico, era un periódico nacional, y yo pues hacía principalmente trabajo por teléfono, hacer entrevistas, me dieron algunas asignaciones especiales de coberturas que no eran para publicar al día siguiente, o sea que trabajaba con anticipo, con fechas posteriores, o sea, tenía tiempo de trabajar. Pero no, yo no entendía en ese momento, con 22 años, 23, la importancia, el rol social del periodismo. No lo tenía claro, eso yo lo aprendí más adelante. Y es mucho más que hacer entrevistas buenas y hacer preguntas interesantes y escribir bien. Claro, tiene obviamente otra importancia. Todavía lo vemos como si fuera algo glamuroso a esa edad, ¿no? No concebimos, de hecho, la relación periodismo y democracia o periodismo y derechos humanos, más bien como que sentimos que es ir a estos lugares donde nadie va porque son, no sé, una alfombra roja o cosas de ese tipo. Sí. Y no, eso no es hacer periodismo, pero, o sea... Es parte de, no, hay unas cosas que vienen inherentes a la profesión, pero ese no es el objetivo. Entonces lo entendí más adelante, me pareció que estaba bien, que ese era el lugar donde yo quería estar. Sobre todo después que tengo mi propio medio junto a mi esposo, pues eso ha cobrado mayor relevancia, porque es un producto tuyo, que tú lo encaminas, que tú le pones la línea editorial, que tú vas todos los días desarrollándolo, que cambias de dirección pues porque lo pensaste y dijiste pues este no es el camino, es este otro, y eso pues se construye todos los días. Entonces pues ser parte de ese proceso, que como te decía, pues las ONG lo hacen de alguna manera, algún sector de los abogados lo hacen, educar a la población, hablarle precisamente de derechos humanos, de cuáles son, a qué tú tienes derecho en la vida y cuál es también tu compromiso social o cuál debe ser tu compromiso social. Ese tipo de cosas, el gobierno de alguna manera, aunque ¿verdad? Lo tomamos con pinzas, tiene que ejercer ese rol también, pero los periodistas vienen a hacer quizás el elemento más cercano a la gente, el que puede y tiene la oportunidad de escuchar directamente a las personas, de prestarle atención a esas inquietudes, de canalizar unas preocupaciones, que no lo podemos atender todo, por supuesto, pero de alguna manera dejamos una huella, ¿verdad? Y eso a mí me gusta mucho. Te comentaba, y siempre lo hacemos, que pasamos coraje como que todos los días de la vida. Sí. Porque esto no es glamuroso, como tú decías, y no es que estamos aquí sonriendo y somos felices siempre. Eso no pasa. Mira, antes de pasar a esa parte, a la de la queja, ahora te voy a decir cuál fue mi experiencia. La verdad es que yo también, o sea, tal cual periodismo, yo ya lo capté casi creo hasta la universidad. Y viendo hacia atrás, como te decía hace rato, es como no me di cuenta antes. O sea, que lo que yo quería era ser periodista, porque, por ejemplo, me acuerdo que algo que cuenta mi mamá, siempre como anécdota, es que en el kinder, siempre que había que pasaba algo malo, que había un relajo entre los niños y eso, las maestras siempre me llamaban a mí para saber qué había pasado. Y dice mi mamá, aunque a ti te cargara la chingada con la explicación, pero tú lo decías, o sea, tú decías de pe a pa lo que había pasado. Y eso me daba cierto tipo como de ser el punto de referencia, ¿no? Aunque tú hubieras tenido la culpa, pero todos los niños siempre decían algo que acomodaba la verdad hacia lo que les convenía, y yo no. Y entonces, aunque yo también hubiera estado involucrado en los actos ilícitos de los propios de niños de 4 años, yo decía todo, no, pues sí, fuimos, venimos, lo hicimos, o sea... Entonces yo era como muy apegado, muy fiel a decir la realidad o la verdad, ¿no? Digamos. Ya después... Y ya eras confiable, o sea, a los 4 o 5 años ya tú tenías credibilidad. Ya era punto de referencia, exacto. Ya decían, ¿quieres saber la verdad? Acude a este güey, ¿no? O sea, claro. María. Ya tenía mi credibilidad. Y luego, más o menos cuando iba por tercero de primaria, me acuerdo que la escuela en donde iba organizó una excursión a TV3, que era la televisora local. Y yo quedé fascinado con lámparas, cámaras, gente con los famosísimos jalacables, ¿no? Que traían la diadema, el micrófono. Y entonces yo pregunté, ¿qué tengo que hacer para trabajar aquí? ¿Qué se tiene que hacer? Y no sé por qué, de hecho, pregunté
estructuré la pregunta diciendo, ¿qué tengo que estudiar para venir aquí, para poder trabajar acá? No sé por qué un niño de 10, 12 años pregunta así, pues, pero, o sea, como muy específico. Y me dijeron, la guía nos dijo, tienen que estudiar una carrera que se llama comunicación. Y luego ya hubo alguien que me quiso desalentar diciendo, pues es que es como español, como hay que escribir un chorro. Y yo, ok, y sí, porque me acordaba yo de que no, yo odio el español, o sea, no me gusta, ¿no? Los verbos y las conjunciones, o sea, no me gustaba, pues estaba yo muy chavo. Pero ya después, de hecho, incluso en la preparatoria hasta medio la dudé y estuve así a 2 de estudiar derecho, de leyes, pues. Pero afortunadamente no lo hice. Y ya en la universidad yo estaba pensando en que me iba a dedicar a ser director de videos, de musicales, sobre todo, ¿no? O director de cine, eso era lo que me agradaba. Y me gustaba mucho la imagen fija. Y de hecho, también apenas estaba yo recordando, una vez más, que mi mamá era la que siempre le metió lana a eso. O sea, ella me compró mi primera cámara de rollo y mi primera cámara de ya digital, ¿no? Y siempre ella me pagaba el revelado de los rollos y la impresión de las fotos y todo el rollo. Y entonces, un día voy a un congreso en una universidad de comunicación y ellos invitan a un fotoperiodista que se llama Germán Canseco y nos enseña todo lo que hacía con las fotografías. Y yo dije, no mames, eso quiero hacer, fotoperiodismo. Ni siquiera estaba yo pensando en algo general, ¿no? Ya no recordar el español que decían que era la carrera de comunicación. Que para ese entonces ya era yo bastante bueno en la redacción, ¿eh? Déjame te platico. Entonces, no, tienes que presumirlo, obviamente. lo tengo que decir. Entonces, cuando me presentan ese formato de fotoperiodismo, yo quedé impactado y entonces desde ahí me enamoré. Después, también a la par de todo esto, mucho tiempo tuve inquietudes por la creación de páginas web. Y entonces en los últimos semestres de mi carrera se empezó así a conjuntar todo, ¿no? Cómo crear páginas web, fotoperiodismo, periodismo, descubrir la verdad, explicar cosas, no sé qué. Y lo lógico, o sea, también era como muy lógico crear un sitio web de noticias, ¿no? Que, pues sobre todo porque me chocaba cómo daban las noticias en la televisión o en la radio y yo no sentía que hubiera una oferta buena en páginas web o sobre todo y además aquí en Puebla pues los medios impresos no son necesariamente punto de referencia para hacer periodismo. Entonces, a manera de queja, que ya es lo que nos encamina a lo siguiente, es como me gusta y quiero y colaboro a fundar este portal de noticias, ¿no? Entonces, es un poco de todo eso. Y al final creo que se reduce a algo que se tiene que llamar vocación, ¿no? Es la inquietud, la curiosidad, la queja y la propuesta, ¿no? No sé cómo. Pero eso que tú mencionas de tu necesidad, ¿verdad? O que era natural terminar fundando un medio digital, porque sentías que había un vacío, porque no se estaban contando las noticias como te parece a ti que deberían hacerlo. Eso mismo sentí yo. Claro, yo fui a mi primera experiencia laboral. La primera, que duró 11 años, fue en un medio nacional. No era mío, para nada relacionado con mi familia, era del mainstream. Y entonces, pues, precisamente no tenía oportunidad, más allá de proponer algunas pautas o proponer algunas cosas de cubrir, pues no tenía mucho control. Luego, en la segunda etapa laboral mía, que es la que estoy actualmente, pues sí he podido hacerlo y he podido contribuir a fundar algo distinto y a promover que se cubran cosas de distinta manera que yo veía y todavía veo que no se cubren, que no se atienden estos ángulos, que no se atienden de esta manera o que no se presentan estas voces. Entonces, tú poder ayudar al cambio también, eso ayuda al cambio social, a que tengan visibilidad personas que hace 10 años no la tenían o hace 20 años no la tenían, a que se discutan hoy temas que hace 10, 15 años cuando nosotros estudiábamos y empezamos a trabajar, jamás pensar que se podían cubrir. Y entonces, pues, tener esa oportunidad de proponer cosas nuevas también es parte de lo que me gusta, ¿verdad? Y me llena. Cuando vayamos a las quejas, pues, ¿por qué uno hace coraje? Pues precisamente por eso, porque te das cuenta de que empezando por los colegas, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber autocrítica.
Pues no todo el mundo tiene ese entendimiento, no todo el mundo comprende el impacto social y la importancia social del periodismo. Y vemos mucha mediocridad en cómo se escribe, en los ángulos que se tocan, en repetir las mismas cosas siempre, en la payola que tanto criticamos. Y entonces pues no se aprovechan los espacios que son masivos y que tienen ahora mismo con el potencial de las redes sociales llegar a miles de personas tan rápido, pues no se aprovechan, se desperdician. Y entonces todo eso se acumula, ¿verdad? Y pues claro, tú quisieras ver mientras más medios, más diversidad, y eso no es necesariamente lo que está pasando. Y es que, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de la payola, a mí había algo que yo siempre quise analizar más profundo cuando estábamos en la universidad. Cuando estábamos en la materia, no sé, a lo mejor en cada lugar se llama distinto, pero teoría de la comunicación. Y hablábamos sobre los modelos, sobre ejemplos, comunicación en masa, todo este tipo de cosas. Yo me acuerdo que veíamos este tema de que el periodismo es el cuarto poder. Y siempre, me acuerdo que además el profesor preguntaba, y lo veíamos yo lo vi muchas veces en texto, que de pronto pensaban, a ver, si el periodismo es el cuarto poder, ¿cuáles son los otros tres? Ah, pues el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y yo, no, güey, ese no es. Esos son poderes del Estado, no. Y apenas hace no mucho estuve discutiendo con un amigo porque en un artículo de Wikipedia afirman que sí son los otros tres. Y este amigo es muy onda Wikipedia. Entonces yo decía, está mal. Los otros tres poderes son el económico, el eclesiástico y el político. Entonces por eso el periodismo es el cuarto poder. Pero bueno, de todos modos, yo estoy peleado con cualquiera de esas dos acepciones, porque yo digo, no deberíamos ver al periodismo como un poder. Es decir, sí tiene un poder de influencia, sí tiene un poder de quitar y poner, por ejemplo, ya sea a la buena o a la mala, gobernantes, empresarios, sí, personas del... Sí tiene ese poder. Pero el periodismo debería ser más bien visto como un servicio, ¿no? No como algo de poderoso o algo que refiera a que yo puedo hacerte esto o puedo hacerte el otro, porque ahí es donde entra justamente el tema de la payola o del chayote, ¿no? Porque se empieza a aliar con los otros poderes y empiezan a manipular la información, que eso es algo muy, muy normal en los medios tradicionales. No digo que ahora en los medios emergentes esté excluido, ¿no? Pero pasa mayormente en los medios tradicionales, porque finalmente también los medios tradicionales le hagan como quieran hacerle. Por ejemplo, la televisión o la radio tienen que contar con un permiso del Estado para poder ejercer su labor. Es decir, porque utilizan las ondas del espectro radio, ¿cómo se dice? Electromagnético. Entonces, como eso es propiedad de la nación, pues tienen que pedir permiso. Y un medio digital no, entonces de entrada sí puede ser mucho más crítico porque no está atenido a ellos. En fin, la onda es esto. ¿Cómo percibimos, cómo llega cada quien al periodismo a ejercerlo? Porque justamente va a haber alguien que nos diga, no, pues ustedes lo que están diciendo está mal, porque el periodismo debe ser así, 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 porque lo conciben de una manera. Por ejemplo, a lo mejor alguien lo concibe como un hobby, o a lo mejor alguien lo concibe como un empleo y ya. Justo hoy en la mañana estábamos hablando Liz y yo sobre que el periodismo es un estilo de vida. Entonces, yo creo que incluso hasta se vive de manera diferente cuando un solo miembro de la casa es periodista o cuando el periodismo es en pareja o en más miembros de la familia, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Tú, qué es lo que debe ser el periodismo? ¿Un poder? ¿Sí debemos estarlo tomando en cuenta como eso? Bueno, tiene un poder, los medios en términos generales y el periodismo dentro de ellos. Claro que tiene un poder de subir y bajar gobernantes, de ensalzar la figura de unas figuras y de hacer que otras colapsen. También, obviamente que sirve de plataforma para crear opinión pública y dentro de eso crear unas figuras de opinión y de influencia que no necesariamente son las que más le benefician al país porque están moviendo sus propios intereses. Todo eso, claro que sí, que lo hacen los medios y lo hace la prensa, pero definitivamente para mí es un servicio también. Por eso yo le llamo más oficio que profesión, me parece que lo define mejor. Y también hay esa pregunta que tú hiciste hace unos minutos de
¿cómo la gente decidió llegar al periodismo? Pues mira, hay gente que sí lo ve como una plataforma para enriquecerse. Aquí dentro de las profesiones mejor pagadas están los periodistas de televisión, definitivamente. Entonces, llegar ahí puede ser la aspiración de algunas personas para tener acceso a la televisión, a la fama, a ganar bien, a ser bien recibido en los lugares, porque muchas de estas personas llegan y no pagan la cuenta de la cena, claro. ¿Verdad? Y le hacen regalos y ellos los aceptan. Son y los entonces, pues, influencers, ¿no? Claro, definitivamente sí, por años han sido de los principales influencers. Entonces, pues, eso puede ser muy atractivo para algunas personas. Otros pueden entrar por el aspecto económico sin el glamour, porque pueden vivir del gobierno, pueden vivir de la pauta política, pueden vivir de ciertos empresarios que le financien esos medios. Otros se convierten en lavado de dinero, también existe eso, como sí, existe lavado de dinero con otras empresas, lo existe con medios de comunicación y de prensa, ¿verdad? Pero, y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué servicio le hacen estas personas a la sociedad que están sirviendo? Pues muchos de ellos no es un buen servicio, ¿verdad? Porque sus motivaciones son otras, no son informar, no son orientar a la comunidad, no es hablarle de los derechos, no es hablarle de las cosas que deberían mejorarse, como el servicio de energía eléctrica, como por qué no optar por energía renovable, por qué proteger el ambiente, eso no les interesa necesariamente. Exacto. Y entonces, pues, ahí podemos nosotros hacer la autorreflexión que siempre a mí me gusta hacer. Y yo creo que no podemos cambiar lo que hace el otro, ¿verdad? Pero mejorarnos a nosotros mismos e integrar a nuestros equipos para fortalecerlos a personas que piensen como nosotros, que entiendan que esto es un servicio, que es una misión, que tenemos que vivirlo y creerlo y amarlo, porque trabajar rompiendo noche, trabajar de madrugada. Por ejemplo, al momento en que estamos grabando ocurrió un desplome de un edificio en Miami, Florida, y entonces pues ese tipo de sucesos que son breaking news se atienden de madrugada, de noche al mediodía cuando ocurra. Lo que tuvieron que cubrir ustedes con el socavón, cuando viene un huracán, cuando llega un terremoto, y entonces es estar dispuesto a tú dejar tu familia, a tú dejar tus comodidades. No hay tal cosa como una agenda, puede haber una sugerencia de agenda, pero la realidad es que el periodismo te cambia todo básicamente en cualquier momento. Así que yo creo que hay que tener ese compromiso. Yo no creo que nosotros debamos cambiar la manera de ver el periodismo porque otros entiendan que no es esa, ¿verdad? Podemos disentir sin desamar, pero definitivamente que hay que combatir aquellos espacios o medios que no le hacen un buen servicio y que por el contrario se valen del periodismo para presentar y empujar otras cosas, ¿verdad? Otras agendas. Eso sí lo debemos combatir y debemos ser críticos con ello. Yo creo que parte de nuestros problemas es que nos quedamos callados y calladas y no participamos en ese proceso de que la gente se dé cuenta quiénes son verdaderamente esas personas. Y es que se repiten muchas veces esos modelos de quedarse callado, ¿no? Que es muchas veces también ahora como esta nueva agenda progresista que existe sobre, por ejemplo, parejas que no tienen hijos o parejas que ni siquiera están casadas y parejas a las que se les presiona y dicen es que tú deberías hacer esto y esto y esto. Y por ahí leía un día a alguien que decía, es que esta generación anterior estaba tan acostumbrada a que le dijeran qué hacer y se dejó, que esta generación que no quiere hacer lo que le están diciendo que haga, la critican, ¿no? O sea, a estos sí verdaderamente se están liberando. De hecho, bueno, a lo mejor ya es otro tema, pero este asunto de quién es verdaderamente liberal o progresista es algo que se tiene que estar revisando constantemente, ¿no? El otro día analizaba yo, aquí hay algo que se llama la epístola de Melchor Ocampo, que era un progresista de su época, pero de 1890. La epístola de Melchor Ocampo es un texto que se le lee a las parejas cuando se casan por la vía civil. Y entonces se le lee principalmente a la mujer. Y entonces este señor Melchor Ocampo era un progresista, era liberal de su época y todo el rollo. Y la epístola dice que la mujer le debe obediencia al hombre. Entonces, que el hombre está a su cargo. Y eso es algo que todavía hace 10 años se leía en las bodas. Imagínate, y ahorita ya se lee poco, pero seguramente todavía hay lugar. Si voy a una boda, yo, si me invitan, pues, y se lee, yo voy a alzar la mano y voy a decir, o sea, esto ya no se lee en 2021 o 2022, ¿no? Exacto. Oye, a ver, para ir cerrando. Pero mira, Juan Carlos, ya que mencionas
ese ejemplo tan retrógrado. Hace unos días, pero de verdad menos de una semana, en televisión estaba cambiando canales y en uno de los canales que tiene programación cristiana, hay un programa que está dirigido, parece que por un médico, y tiene varios panelistas, pero es religioso, o sea, es medicina desde la perspectiva cristiana que ellos predican. Y yo lo había visto en ocasiones anteriores segmentos, pero en esta última ocasión estaba hablando el médico precisamente de eso, de que la mujer le debe obediencia al hombre. Entonces, eso me rompió todos los esquemas, porque yo digo, no puede ser primero que esta persona esté hablando de eso en un programa que sí es verdad que él mismo lo produce y paga por ese espacio, pero que la televisora se lo acepte y que pasen ese contenido. Pero sobre todo, ¿qué puede estar pasando por la, ¿verdad? En la oficina médica de esta persona que está en privado con mujeres y con hombres llevando ese mensaje? O sea, eso fue para mí lo más grave de todo el asunto. Pero bueno, todavía se dan. O sea, se da en medios de comunicación esos mensajes así. Porque ahora lo que importa, lo que impera más bien ya no es la comunicación o resolver, sino el dinero. O sea, antes cuando menos era más elegante eso, ¿no? Pero ahora a la televisora, mientras él le siga dejando dinero, lo va a seguir permitiendo, ¿no? Sin importar que esté llamando a cosas mucho más retrógradas, ¿no? O incluso hasta violentas. Oye, ahorita en lo que estábamos platicando apunté 5 cosas. A ver qué te parece. ¿Qué no es un periodista? Entonces ahorita apunté, un periodista no es agente de relaciones públicas, ¿no? Un periodista no es un fan, para aquellos que luego andan pidiendo autógrafos. Un periodista no es activista. Y un periodista no es influencer. Pero no sé si se me esté escapando algo o tú quieras agregar alguno que digas, no, a ver, esto no es un... O alguno que quieras quitar, digamos, ¿no? Bueno, lo de activista me parece a mí que a veces sí, a veces no. No que utilicemos los medios. Siempre todos vamos a tener una perspectiva de las cosas, tenemos nuestra ideología, tenemos ideas, conceptos, eso todos los tenemos. No, precisamente por eso hablamos de que no hay objetividad, porque no podemos ser objetivos. Sí, entonces, tratamos de ser imparciales, balanceados, honestos, etc. Sí, uno va a utilizar sus medios para colocar unos mensajes que entendemos y unas discusiones que son importantes. Si eso se considera activismo, pues bueno, pues a lo mejor puede haber algunas personas que digan, ¿por qué Voces del Sur o Poblanerías o etcétera están todo el tiempo cubriendo el tema de la comunidad LGBT? ¿Por qué están visibilizando ese tema? ¿Por qué están visibilizando su necesidad de igualdad, su reclamo de derechos, de que se les respeten sus derechos humanos, etcétera? Pues mira, porque eso es importante, claro, eso puede ser activismo para algunos grupos que estén en contra. Yo creo que sí, que hay que ser vocal. Si eso se puede considerar activismo, yo creo que en algunas instancias sí, lo hablábamos en un podcast anterior. En el momento en que aquí era necesario sacar al gobernador Ricardo Rosselló, pues los periodistas dieron un paso al frente. Unos desde su cobertura y cómo lo hacían, y otros activamente pidiendo la renuncia del gobernador también. Yo no estaba en el segundo grupo, yo estuve en el primero. Pero bueno, eso puede un poco catalogarse de activismo, pero fuera de eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Para nada ser relacionista público es compatible con ser periodista, publicista mucho menos, pero hay gente que ejerce las 3 a la vez. Exacto. Y bueno, eso, apartarse de lo que nosotros llamamos oficialismo, que puede ser versiones del gobierno, ¿verdad? De todo este punto de vista político y gubernamental, que nosotros, en vez de estar uniéndonos y servirle de voz y de grabadora, tenemos que estar fiscalizándolo. De escribano, ¿no? De secretario. Exacto. Bueno, ni fan e influencer tampoco, o eso sí. No, tampoco. Definitivamente algunos se consideran influencers hace muchos años, incluso antes de las redes sociales. Eran celebrities. Realmente por ser figura pública, sobre todo los periodistas de televisión, algunos de radio en ese momento, pues sí, y todavía ostentan algún reconocimiento. Hay gente que se mete en la profesión precisamente queriendo convertirse en un influencer. Sí. Eso realmente no debería ser una motivación, no creo que lo seamos. Sí somos figuras públicas por la naturaleza de nuestro trabajo, pero de ahí a caer en influencers, pues no. Ya está más
o celebrity. Y fan tampoco, o sea, ni en el aspecto cultural, ni de tu ser amigo y minguis de los artistas y de los deportistas, por ejemplo, ni de los políticos, mucho menos. Haciéndose selfies con todo el que entrevistan. No, nada de eso debería ser considerado aceptable. Que bueno, acá, bueno, en el código de ética ahí lo tenemos bastante marcado, pero... Y o sea, no vamos a decir, tampoco somos de madera, ¿no? No somos de palo. También, hay veces que dices, híjole, ahorita me costó mucho más trabajo no pedirle una foto, una selfie a tal o cual, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, Juan Caro, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en el helicóptero con Chayanne, lo pensé. Lo pensé. Pero no tengo la foto. Pero a ver, ¿hay testigo de que tú estuviste en un helicóptero con Chayanne? Por supuesto. ¿O es algo que probablemente digamos, no, Michelle se lo inventó? No, sí estuve. Hay video y ahí estuvo un fotoperiodista también. Mira, es que fíjate, es que esa es la onda. Yo muchas veces, justamente cuando están, sobre todo cuando trabajo con practicantes o con primerizos, les digo, no te tomes una selfie. O sea, para empezar, ya está tu foto acreditada que tú eres el autor. Ya está tu texto acreditado de que tú eres el autor. Entonces, no necesitas... Eso es más importante que de decir, yo estuve aquí. Me acuerdo mucho de una vez que fui a Africam, al zoológico de aquí de Puebla, que estaba un canguro y entonces, en lugar de tomarle fotos al canguro así, normal, todos se ponían y empezaban a hacerse así para tomarse la selfie con el canguro. Y así de, güey, vive el maldito momento. Retrata, haz bien la foto en lugar de estar... Y todos, me daba mucha risa porque todos hacían este gesto y sonreían de una manera bien rara, ¿no? Entonces yo le digo a eso a los practicantes, mejor presume que tú lograste una entrevista. Porque una selfie cualquiera, la neta, te lo encuentras en la calle y ya. Mejor presume tu entrevista, tu fotografía, tu cobertura. Eso es lo que hay que presumir realmente, no este tema de las selfies. Y si va, por ejemplo, un fotógrafo contigo, que sí puede a lo mejor, si quiere, a mí luego no nos vayan a volver fotógrafos de estudio, tomar una fotografía de la situación que sirva para la cobertura y entonces donde te ves tú haciendo una entrevista o tú tomando la foto, ¿no? O sea, eso también se puede dar. Como el caso de tu viaje en helicóptero con Chayanne, ¿no? Si el fotoperiodista dijo, a ver, esta foto es importante, pues va, ¿no? Sí. Pero no se le ocurrió, así que no tengo la foto. Exacto. Eso sí estuvo muy mal. Yo solamente una vez la he hecho de fan, pero fue algo súper pactado. Entonces, yo llegué a la rueda de prensa, hablé con el representante de un piloto muy importante mexicano que se llama Adrián Fernández y le dije, ¿crees que mañana le pueda yo llevar un cuadro que tengo de él desde 1994? Y me dijo, sí, llévalo. Y lo arreglamos. Y ya me lo firmó al otro día, y estaba yo así como de 3 metros de orgullo, ¿no? Pero era alguien, te estoy hablando de 1994, o sea, de alguien que hace muchos años admiraba, ¿no? Y fui, le di el cuadro, me tomó la foto, gracias, me fui. Ya después empecé a brincar y a alborotarme de alegría. En privado. Pero en privado, claro, exactamente, no darme pancho enfrente de él y ya, ¿no? Pero es una sola vez en 15 años, en casi 16 años de llevar este oficio, ¿no? O sea, también hay límites. Sí. Pues bueno, con eso cerramos. Me parece muy bien ese resumen de lo que no somos, porque, ¿verdad? Hablamos primero de lo que somos o de lo que nosotros queremos ser, somos, practicamos y entendemos que otros deberían, pero también aquellas cosas que no, que definitivamente es un no para mí. Exactamente. Bueno, Michelle, y dinos cuáles son tus redes sociales y las de Voces del Sur, por favor, para ya cerrar. Sí, pues Voces del Sur lo consiguen a través de vocesdelsurpr.com y en todas las redes como Voces del Sur PR, y a mí me pueden seguir por Twitter como @mestradatorres. Bueno, a mí me pueden seguir por Twitter como @carlospres y a Poblanerías pues como poblanerías.com. Así que por favor suscríbanse, denle like, compartan, donen, hagan todo para que podamos seguir haciendo periodismo independiente y que dedicado a ustedes sobre todo, ¿no? Así mismo. Y muchas gracias por acompañarnos, aquellos que nos escucharon o que nos están viendo. Bueno, pues nos estamos viendo. Se ven.
Adiós. Hasta la próxima. Bye.